Es Radio Almería presenta El Chester, con Yelmo Cines, Centro Comercial Torre Cárdenas, Ejido Motor y Almagro Nature. Pues efectivamente una semana más estamos aquí en El Chester, este espacio radiofónico, pero también visual, televisivo, que puedes... al que te puedes acercar a través de Radio Almería, de radioalmería.com, de nuestras redes sociales, de nuestro canal de YouTube y también de Almería Televisión, que es un canal de televisión local que puedes sintonizar en el canal 28 de la TDT. Y estamos aquí para echar un rato de charla sobre Almería y sobre cosas de la vida, gracias al apoyo que nos dan los amigos de Centro Comercial Torre Cárdenas, de Yelmo Cines de Centro Comercial Torre Cárdenas, de Almagro Nature, que es una empresa hortofrutícola con alma, ubicada aquí en Almería, Alma de Almagro o Almagro de Alma, y también gracias a Ejido Motor Almería, concesionario Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Jeep y Abarth en carretera de Granada 61 junto al cementerio. Y ha venido a visitarme alguien con el que tenemos pues relaciones comunes, digamos, más de las que parecía al principio, pero algunas de ellas muy patentes. Ha venido a visitarnos el doctor José Vargas Vallejo. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bienvenido a la radio. Muchas gracias. Bueno, doctor jubilado. Sí. ¿Después de cuánto tiempo? 40 años. 40 años atendiendo pacientes y siendo, durante parte de esa etapa, el jefe de cirugía pediátrica del Hospital Torre Cárdenas, ¿no? Efectivamente. Pues hombre... Yo fui el creador. Fundaste el área de cirugía pediátrica. Sí. Bueno, pues... ¿cuántos almerienses que estén viendo esto se habrán puesto en tus manos y no, incluso a lo mejor ni lo saben, ¿no? Bueno, ellos sí lo saben. Si eran niños, a lo mejor... No, bueno, a ver, lo saben los padres. Los padres, claro. Y los niños, cuando ha sido un problema prolongado y tal, pues también lo saben. Me han invitado a sus bodas, al bautizo de su hijo. Para mí ha sido un honor. Precisión de cirujano, dicen, ¿no? Sí. A lo mejor ser preciso en el periodismo es importante, pero serlo en la cirugía es fundamental. Indudablemente. Indudablemente. Bueno. Pues eres un termómetro, para saber lo que ha pasado en la sanidad en mucho tiempo, que es algo que a mí me interesa enormemente. Pues sí. Es un aspecto de mi vida que yo siempre he resaltado, porque yo entiendo que lo de la sanidad tiene un proyecto, tiene unas características, y es que esta profesión hay que amarla. A esta profesión no se puede venir a ganar dinero. A esta profesión hay que amarla para servir a lo que estás haciendo. En mi caso, mi vida han sido los niños, toda mi vida. Pues como le decía al anterior invitado, y tú lo has vivido en propias carnes, esta es una entrevista sin guión, tú y yo no sabemos, bueno, tú dices, no, tú sabes que no sabemos de lo que vamos a hablar, ¿sí? Y a lo mejor resulta difícil creerse que yo tampoco lo sé, porque vamos a hablar de las cosas que tú me vayas contando, ¿no? Y de momento me has dicho una cosa que me parece doblemente interesante. Es decir, esta profesión, tu profesión hay que amarla. Sí. Si no, seguramente no se está siendo un profesional. Indudablemente. Y a mí, yo tengo exactamente el mismo concepto de la mía. Es decir, si no le pones pasión, si no te apasiona el periodismo, seguramente no vas a ser nunca un buen profesional. Yo creo que puede llegarse al periodismo casi sin saber leer ni escribir, pero no se puede llegar al periodismo sin pasión por el periodismo. Y bueno, yo en mi profesión detecto a mucha gente que no le apasiona el periodismo para nada, y no sé si tú detectas hoy por hoy en la sanidad gente que practica la sanidad sin amar la sanidad. Mucho, por desgracia, ¿eh? Por desgracia, mucho. Yo en el año 2012 me vi honrado con la llamada para el área política, y yo a los compañeros de política
bueno, lo primero que le dije al señor Gabriel Amar, que yo de política no entendía nada. Y él me contestó, ni yo de sanidad. Me levanté, rodeé la mesa de su despacho, le di la mano y le dije, contad conmigo. Y entre los compañeros, pues todo el mundo sabía que yo de política, yo no sabía nada, yo sabía y amaba la sanidad, y amo la sanidad. Y entonces mi proyecto era pues estar dentro del área de la sanidad. Y en mi proyecto, eso está por escrito, mi primer interés era devolver al ámbito sanitario el amor por la sanidad. No estoy hablando solamente del ámbito de los médicos, estoy hablando desde el celador que recibe a un enfermo, de cómo le trata, de cómo le habla, ya empieza. Desde ahí hasta el director, pasando por todos los estamentos, auxiliares, enfermeras, por supuesto médicos, especialistas, jefes de servicio, etcétera, etcétera. Si esto no se coge con cariño, esto no vale para nada. Pero es que además, Pepe, vivimos, llamo Pepe porque le he pedido permiso antes, cuidado, vivimos en un mundo tan apresurado y en el que se ha enseñado a la gente que todo el mundo sabe de todo, que, por ejemplo, es muy habitual que alguien salga de una consulta sanitaria diciendo qué mal funciona la sanidad simplemente porque el médico o el enfermero o el celador no han sido simpáticos con él. Es decir, hasta ese punto influye cada detalle de la sanidad en la percepción ciudadana de la sanidad. Por eso me repito de que mi proyecto era devolver el cariño por esta profesión desde la parte más baja, es decir, el señor, baja me refiero a que el señor que recibe a ese enfermo en la puerta del hospital, de urgencia, ese ya empieza a influir. Sí, sí. Y de ahí para arriba. No cabe duda. De ahí para arriba. No cabe duda. Yo creo que se trabaja poco eso, aunque también mi percepción, y no te olvides que los periodistas somos una visión periférica de las cosas, ya en otras entrevistas de otras semanas lo he dicho y iba a decir, lamento repetirme, no lamento repetirme porque los que no tenemos mucho talento tenemos que repetirnos. En la carrera recuerdo un profesor que me dijo, el periodista es alguien que sabe un poco de todo y mucho de una cosa, y con el tiempo no hemos tardado en descubrir que las dos cosas son mentiras. Los periodistas no sabemos mucho de todo, ni mucho de una cosa, ni un poco de todo, pero en absoluto, ¿no? Pero sí que yo soy un periodista que se esfuerza mucho por conocer, ¿no? Y bueno, pues en los últimos años he trabajado mucho en conocer asuntos relacionados con la sanidad. Y me da la impresión de que hemos llegado a un punto que es consecuencia de muchos años en los que se ha trabajado muy mal la sanidad. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí. Sí, es decir, esto no hemos llegado a esta situación desde la falta de ánimo, la falta de amor por esto, la falta de número de profesionales, tanto de enfermería, sobre todo los médicos somos importantes a la hora de, digamos, de atender al enfermo, ¿verdad? Entonces, el número clausus que se puso hace ya muchos años es el culpable de esto. Es el culpable de esto. A mí me da una pena tremenda cuando yo hablo con gente joven, gente que está haciendo bachiller, y le digo, ¿qué te gustaría estudiar? Y hay muchísima gente que no sabe lo que quiere. Eso es una pena. Eso trae como consecuencia la falta de interés, la falta de amor por tu profesión, si no sabes lo que quieres. Fíjate que te iba a preguntar, es que has dicho la palabra números clausus y me ha saltado la alarma. Bueno, yo tengo una niña que está estudiando en Barcelona porque no ha podido estudiar más cerca medicina, porque no ha entrado. Y de hecho, eso es una pena. De hecho, tuvo que hacer enfermería el primer año porque no entró en ningún sitio de España para hacer medicina. Y ella tiene vocación. De hecho, lo demuestra que se ha desplazado 800 kilómetros de su ciudad para hacerlo donde la admitiesen. ¿Tú podrías explicarme cómo encajan dos hechos? Por un lado, que la profesión médica, no hablo de sanitarios, sea la que más
en la que más efectivos hacen falta ahora mismo de todas, es decir, no hay ni una sola comunidad autónoma, no hay ni una sola provincia donde la queja no sea que faltan médicos, y por otro lado, que haga falta un 13 y pico para poder entrar en la carrera de medicina. ¿Podrías explicarme cómo encajan esos dos factores? Es difícil porque, es decir, el limitar, poner un número muy alto, para poder entrar en medicina, eso ya empieza a limitar el número. Pero es que no solamente llego ahí. Es decir, si te cuento, te voy a resumir muy poco mi historial. Mi historial fue hasta los 10 años, quería ser torero. A los 10 años, en un cortijo de aquí, de la provincia de Almería, de mis padres, me cogí un macho cabrío y me tiré de cabeza un zarzal. Ya dejé de... Se acabó la vocación. Se me acabó la vocación. Y desde entonces yo quise ser médico. Y cuando yo estaba en segundo de carrera, siendo alumno interno en Granada, se murió un gitanillo. El angélico mío se murió y yo le decía al jefe de la sala, le decía: don Emilio, ¿y no podemos hacer nada por él? Dice: no, habría que operarlo y no tiene solución. Desde entonces yo quise ser cirujano pediatra. Cirujano pediatra, no pediatra, cirujano pediatra. Y cuando yo terminé, yo me tenía que ir, porque en España no había sitio nada más que en Madrid y en Barcelona para hacer cirugía pediátrica. Y no había ninguna otra. Luego, afortunadamente, se crearon más zonas de especialidad. Con esto, ¿qué te quiero decir? Que yo he podido hacer lo que yo quería. Lo que yo quería. Si hablas con tu hija, le puedes preguntar: tú aparte, ¿ya has conseguido la medicina? Sí. ¿Y qué te gusta a ti en la medicina? Pues a mí me gustaría ser ginecóloga. Y lo mismo cuando esa muchacha termine, acaba haciendo anatomía patológica en Burgos. Eso es una pena. Ese es un frustrado. Ese hombre no puede, esa muchacha, ese médico no puede tener cariño por su profesión porque no la ha elegido. No hace lo que a él le gusta. Y esto tiene que gustarte. Mira, Pepe, yo te voy a plantear, yo tenía muchas ganas de hacer esta entrevista contigo, porque yo hablo mucho de sanidad todos los días en la radio, y lo que cuento es lo que yo percibo. Pero bueno, oye, todos tenemos... aquello de que los periodistas tienen que ser objetivos es una risa, ¿no? Porque los periodistas somos sujetos, jamás podríamos ser objetivos, porque eso es la cualidad de los objetos, y ni siquiera hay nadie que sea imparcial. Todos somos esclavos de nuestras ideas, de nuestra formación, de nuestro entorno, etcétera, etcétera. Yo procuro dejar esto claro para que nadie se sienta engañado, ¿no? Yo procuro contar datos. Pero incluso ahí puede haber mi parte subjetiva y a mí me gusta contrastar esto con gente que habéis pisado el terreno durante mucho tiempo o con gente que aún lo siguen pisando, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gustaría preguntarte un poco cómo ves la sanidad de hace 10 años en Andalucía y la sanidad de hoy. Porque, bueno, hay datos que a mí me llevan a pensar que se está experimentando una mejoría importante. Pues, por ejemplo, hay un 51% más de presupuesto sanitario de la sanidad pública. Siempre me gusta especificarlo por esa manipulación constante que hay con el concepto de sanidad privada. La sanidad pública ha incrementado en 6 años un 51% de su presupuesto. El gasto medio por habitante y año ha pasado de en torno a 1.000 de media a unos 1.765 euros. Ha habido varias subidas de sueldo. Los médicos de atención primaria han estado muchos años no cobrando las tardes, esto es así, aunque parezca un poco ilegal, y ahora las cobran. Y de hecho, pues hombre, ahora hay bastante más demanda entre los médicos de primaria para poder hacer tardes, porque claro, a uno le gusta que le paguen su trabajo. Hay muchos más médicos en Andalucía que hace 6 años, hay muchos más puntos de atención sanitaria, hospitales, centros de salud, consultorios, que hace 6 años. En Almería, por hablar de cosas muy tangibles, pues hemos tenido más de 10 años un hospital materno-infantil que no era, porque solo era un solar y con un cartel, y ahora funciona y muy bien desde hace algunos años. Esta semana se ha inaugurado el edificio de consultas externas de Torre Cárdenas, que también se dejó el Partido Socialista años sin construir. Ha habido casos muy flagrantes en atención primaria, el Centro de Salud Casa del Mar, años en obras, y ahora ya funciona perfectamente. Y de hecho ahora los vecinos piden que haya consultas de tarde. Qué curioso, ¿no? De tantos años parado y ahora ya incluso quieren que haya tardes. Eso está bien, se ha generado demanda. El centro de salud
del consultorio de Piedras Redondas, 14 años con un cartelito que ponía próxima construcción, y ahora ya está inaugurado y trabajando, se están atendiendo una media de 1.500 consultas médicas mensuales, más pediatría y más enfermería. Es decir, parece que el dato corrobora claramente que está en progresión y en mejora, aunque quienes gobernaban en aquella época anterior utilicen una palabra que a mí me resulta absolutamente, a mí me da vergüenza ajena, que es deterioro de la sanidad y privatización de la sanidad. ¿Cuál es, doctor, tu diagnóstico de este tema? A mí, cuando se me habla de sanidad pública y de sanidad privada, yo creo que son absolutamente complementarias. Es decir, si usted tiene un área patológica, llámese cataratas, en mi caso llámese cirugía pediátrica, en el área patológica que sea, y tiene usted un gran acúmulo de enfermos, la forma de limpiar esa lista de espera es concertando con la sanidad privada. Pero es que eso no es privatizar. Eso no es privatizar. Eso es concertar. Eso es solucionar. Eso no es privatizar. Eso es solucionar. Buscar soluciones. Y es más, esa solución es más barata que solucionar esa área patológica dentro de la seguridad social. Como todo concierto, siempre es más barato. Porque hay mucha más demanda, mucha más exigencia de distintas cosas, de distintas ocupaciones. Porque no es lo mismo tener que dotarte de estructura que la estructura la soporte otro. Eso es evidente. Ya está. O sea que a mí, cuando me hablan de sanidad privada, a mí no lo comparto. Lo importante es que soluciona. ¿La solución cuál es? En mi caso, que el niño que tiene una fimosis, que tiene una hernia o que tiene una patología, un testicular, en fin, una patología, que se le solucione lo que quiere el padre. Le da lo mismo que se opere en Torrecárdenas que se opere en la... Hombre, yo le daría lo mismo si al ir a la privada le cobraran, pero es que no es el caso. No es el caso. Y a lo que es el organismo de sanidad, le cuesta más barato el quirófano en la sanidad privada que en la sanidad pública. Porque para mover en la sanidad pública un quirófano se necesita un montón de personal. En la sanidad privada, la mitad. Oiga usted, ¿y opera el mismo señor? Sí. ¿Y se soluciona el problema? Sí. No digo a la mitad de precio, pero bastante más barato, sí. Soluciónese. Que no es privatizar, como muy bien a mí me encantaría que estuviese aquí, por ejemplo, el subdelegado de gobierno y secretario general del Partido Socialista en Almería, perdóname que te hable de política, escuchándote. Porque claro, cuando yo le digo estas cosas, me dicen, ya no hay más preguntas, y se van. Pero a mí me gustaría que te escucharan a ti, que escucharan a un profesional de 40 años decirle cuál es la realidad, que es justo lo que llevan 6 años tratando de hurtarnos. Es que es muy fácil decir que se privatiza la medicina porque se opera y se manda patología, áreas de patología, se manda a los hospitales privados. Eso es muy fácil de decir, pero hay que demostrarlo. Y yo lo puedo demostrar, porque lo he vivido. Yo he vivido eso. Y lo he solucionado yo. Estoy hablando del área de cirugía pediátrica. Eso lo he solucionado yo. Cuando se me han acumulado, por supuesto, por falta de quirófanos, y los quirófanos para funcionar necesitan muchas cosas, entre otras anestesistas. Bueno, ya vamos teniendo algunos titulares aquí, me va gustando. Hemos dicho, doctor, que has trabajado 40 años en Torrecárdenas, ¿no? ¿Y cuántos años hace que dejaste de trabajar en Torrecárdenas? Torrecárdenas hace 10 años, ¿no? Bueno, ¿no te ha pillado trabajando, digamos, el cambio de la sanidad en Andalucía, el cambio de gobierno de la Junta de Andalucía? ¿No te ha pillado ya allí trabajando? ¿Tienes referencias de cómo está Torrecárdenas ahora con respecto a cuando estabas tú trabajando? Sí, tengo algunas. Y cuando yo he pasado o me he encontrado en la calle o he tenido que ir por cualquier otra causa a Torrecárdenas, sobre todo al área infantil, yo siempre lo que más he conocido es el área infantil. A mí hay una frase que algunos profesionales
a nivel sobre todo de enfermería y de compañeros pediatras, me dicen que lo que me dicen yo les digo a ellos que me da una gran alegría y una gran pena cuando me dicen: Pepe, te echamos de menos. Bueno, Eso me da una gran alegría porque me honra a mí como profesional, y una gran pena porque me gustaría que donde yo dejé la cirugía pediátrica se hubiera elevado. bueno, y en cuanto a funcionamiento en general, es decir, yo no tengo el conocimiento del funcionamiento de Torre Cárdenas que has tenido tú, ni que ha tenido nadie que haya trabajado allí. O sea, tú tienes un conocimiento cum laude, porque 40 años son muchos años, pero cualquier trabajador que haya estado allí, pues también tiene un grado de conocimiento que yo no tengo, obviamente. Yo tengo conocimiento usuario. Yo he estado en Torre Cárdenas y he visto camas en los pasillos de los hospitales, he visto camas con goteros en las urgencias, y la verdad que ahora yo voy a Torre Cárdenas como usuario o como periodista y a mí me parece otro mundo. Me parece como si pasáramos de Etiopía a un país civilizado. No sé si tú, por el conocimiento que tienes de cómo está ahora, tienes esa sensación. Sí, o sea, indudablemente Almería, yo venía de Málaga es Málaga, y en muchísimos ámbitos Málaga pues es superior a Almería, ¿verdad? Menos en las playas. Personalmente, es una opinión personal. Pero, por ejemplo, la dotación sanitaria que tenía Málaga no la tenía Almería. Almería ha avanzado muchísimo. En ese ámbito, tú lo has dicho antes, se ha creado un materno infantil que yo no llegué a disfrutar. Luchamos por ello el anterior jefe de servicio de pediatría, que era don Juan López Muñoz, y yo luchamos porque se crease el materno infantil. No llegamos a verlo, pero tenemos un materno infantil. Perdona, Pepe, esto es una nimiedad que se haya creado. Mira, nos ponen música y todo, qué maravilla. Digo que es nimiedad, es decir, porque a veces escuchando a los antiguos rectores de la sanidad, al partido que la gestionaba, al PSOE, que yo cariñosamente lo llamo el partido sanchista, trolero y antiespañol, me vas a permitir, pero yo es que siempre tengo que expresarme como me suelo expresar, pues parece como que esto es cualquier cosa, ¿no? Es decir, que tampoco es tan importante que se haya hecho un materno infantil en Almería. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Que se haya hecho un materno infantil. Eso ha dotado de muchísimo. Yo ayer, por circunstancias, estuve por Torre Cárdenas, estuve en mi antigua planta de cirugía pediátrica, que ahora está cardiología, y bueno, ha cambiado, y el hecho de dotar de un materno infantil ha dado muchísima expansión, y ahora se ha creado un edificio para consultas que da más expansión. Almería está creciendo. En ese aspecto está creciendo. Quizás no va acompañado del crecimiento en el número de profesionales. Quizás. Ahí tenemos un problemón en España, ¿no? Sí, pero es en España. Pero es por lo que estoy diciendo. Estamos pagando las consecuencias del número clausus. Me acabas de contar de tu hija que se ha tenido que ir a Barcelona. Oye, por si acaso lo escucha su padre, es mi niña, pero no es mi hija, es hija de mi mujer. Digo, porque a mí me gusta aclararlo todo. Bueno, pero vamos, que su padre y yo, él la querrá un poquito más que yo, pero vamos, que la compartimos un poco. Bueno, hablamos de una persona que se ha tenido que ir a 800 kilómetros a hacer una carrera que le gustaba. Y previamente, para poder acceder a esa carrera, ha tenido que hacer otra que le sirviera de trampolín, que es la de enfermería. Sí. Yo no tuve que pasar por ahí. Yo tuve la enorme suerte de ir directamente a entrar en la carrera de medicina, que era lo que yo quería hacer, y luego después yo he hecho lo que quería, la especialidad que yo quería. Eso es fundamental. Me gustaría preguntarte, doctor, sobre un asunto que me preocupa mucho, que es la utilización partidista de la gente al respecto de la sanidad. Me explico. Bueno, quienes no están en el poder y quieren estarlo, lo cual, por cierto, es absolutamente legítimo, están inyectando en aquellas partes de la sociedad que se deja la idea de que si uno no obtiene los servicios sanitarios que demanda y que cree necesitar en cada momento, la sanidad no funciona bien. Me explico.
yo he asistido, y a lo mejor esto te parece paradójico, he asistido a protestas ciudadanas porque en un municipio de 400 habitantes no abría el consultorio todos los días, o porque no iba el médico todos los días, o porque no se hacen consultas de tarde en un centro de salud que tiene un centro de salud con consultas de tardes a 1,5 kilómetros de distancia. Al final yo, digamos para que se entienda, creo que se está trasladando a la ciudadanía la idea de que todos podemos tener un consultorio 24 horas abierto en la puerta de nuestra casa. Debajo de la cama. Esto es peligrosísimo, ¿eh? Es que el que provoque esa idea lo está haciendo con una intencionalidad, como bien has dicho. Pero está atentando contra la sanidad. Sí, pero y además siempre hay gente que se puede apuntar a ir detrás de una pancarta, ponga lo que ponga. Siempre se va a encontrar. En algunos sitios más que en otros. Pero eso es absolutamente tendencioso, absolutamente provocativo, y es ganas de enturbiar y de manchar una cosa que concretamente aquí en Almería eso se está haciendo muy bien, lo que es la ampliación de la dotación de instalaciones sanitarias. Una anécdota: cuando yo vine en el año 83 a tomar posesión de la jefatura, coincidí porque en ese año, si mal no recordamos, es cuando ganó el PSOE. Y entonces aquí venía un director a Almería, venía un director que venía de Aranjuez. Este señor, coincidimos en la antesala del jefe provincial de sanidad a tomar posesión, él como director y yo como jefe de servicio. Y cuando empezamos a hablar, pues yo vengo a tomar posesión como director, pues yo vengo a tomar posesión como jefe de servicio de cirugía pediátrica, y entonces me dijo que en Torrecárdenas, en la bola azul, había 4 quirófanos. Se podía operar una peritonitis, una cesárea y a continuación operar una hernia en el mismo quirófano. Y yo le decía, porque él me decía que en Torrecárdenas en aquel momento se habían abierto 12 quirófanos. Iba a haber Torrecárdenas nuevo. Y él me decía que eran muchísimos quirófanos. Y mi contestación como cirujano fue dotar primero a todas las especialidades quirúrgicas de quirófano y luego el resto dedicarlo a paritorios si era necesario. Pero primero dotar todas las especialidades quirúrgicas de un quirófano. Aquel señor me lo negaba. Y de hecho, en la primera junta facultativa vino a ironizar que como el doctor Vargas sabía tanto de quirófano, el doctor Vargas llevaba ya 12 años como cirujano pediatra. Él venía de ser de un laboratorio. Eso sí, en aquel entonces venían, bueno, a mí el servicio de cirugía pediátrica no era necesario en Almería. A mí aquel señor propuso cambiarme por un escáner y que los niños de Almería siguieran yendo a Málaga y a Granada, a operarse. ¿Y qué año era eso, perdona? Año 83. Qué curioso, ¿eh? Qué curioso. Historias. Oye, una cosa, tenemos que terminar ya, pero me ha interesado, yo no sabía, tu historia política. O sea, ¿has estado trabajando en política? ¿En qué? ¿Cómo es esa historia? Cuéntame. A mí me llamó don Gabriel Amán, entonces presidente de la Diputación. Yo puedo también decir lo mismo. A mí me llamó la secretaria que quería hablar conmigo. Y yo dije, yo no pertenezco a ningún partido, ni yo estoy en esto y tal, yo tengo mi equipo y tal. Total, que al final bajé a hablar con él. Y entonces pues me dijo lo que he comentado antes. Me recibió en su despacho, en Diputación. Y cuando empezamos a hablar le dije, mire, no sé por qué me llama usted. Yo de política no sé nada. Y su contestación fue así de tajante.
ni yo de sanidad. ¿Y qué pasó después? Pues nada, ¿Qué te encargaron? Íbamos en la lista de Javier Arenas por Almería. Íbamos, me parece que éramos 14, y yo no sé si iba en el número 7 o tal. Y vamos, la gente decía que yo me iba para Sevilla. Y yo dije que yo a Sevilla yo no me quería ir. Yo me quería quedar aquí en Almería y coger la delegación, porque yo aquí tenía mi servicio, que yo pensaba, bueno, pues aunque estuviera a nivel político, pero yo seguiría supervisando mi servicio, que me había costado muchísimo trabajo crearlo y que funcionara. Yo tenía mi casa y tenía también mi consulta privada. ¿Esas eran las elecciones que ganó Javier Arenas? Es justo. Que no pudo gobernar por la coalición PSOE Izquierda Unida. Justo, de 2012. Bueno, pues a lo mejor se hubiera adelantado el cambio sanitario en Andalucía si hubieran ganado por un poquito más, si hubiera podido gobernar. A mí, yo dije que yo me quería quedar en Almería. Y bueno, pues los compañeros que íbamos en esa lista, pues al final decían que yo no era... Esta frase es de Maribel, la de Huercalovera. Esta frase soy ya. Me decía que porque hicieron una reunión en Dos Hermanas de todos los que más o menos íbamos al área de sanidad, y entonces pues yo en aquella se dio un turno de palabra, y yo en aquella reunión donde estaba Zoilo y estaba Ana Mato, cuando a mí me tocó hablar, yo dije que mi mascarón de prueba de mi proyecto era devolver la ilusión al personal sanitario. Ese era mi mascarón de prueba. Fundamental. Y luego después, por supuesto, más cosas. Pero ese era mi mascarón de prueba. Porque yo, vuelvo a repetir, esta profesión sin ilusión no sirve de nada. Doctor. Y entonces, y perdona, y termino. Y entonces la gente, Maribel decía, ¿sabes que no eres tan neófito en política? Decía yo no. Maribel es una maravilla de persona. Yo hablo con el corazón, yo de política no. Y decían que parece ser que Javier me quería a mí en Sevilla. Maribel es una crack de persona. Sí. Doctor José Vargas, muchísimas gracias por haber venido, por haberme acompañado y por haber charlado un rato. Supongo que coincidirás ahora conmigo que esto no era tanto una entrevista como una charla, ¿no? Pues sí. Una conversación. La verdad es que sí. Pues te lo agradezco enormemente y te agradezco todo lo que haces por nosotros, que nadie sabe, pero que haces muchas cosas por nosotros. Muchas gracias. Y gracias a los amigos de Centro Comercial Torre Cárdenas, de Yelmo Cines, de Almagro Natura, empresa hortofrutícola con alma, y de Ejido Motor Almería, concesionario Fiat Profesional, Alfa Romeo Jeep y Abarth en Almería, junto al cementerio, carretera Granada 61. La semana que viene, más. Adiós.